El 24 de julio de 1911, el explorador norteamericano Hiram Bingham localizó las ruinas de Machu Picchu, una espléndida ciudad inca entre los abruptos macizos andinos al sur de Perú. Sin embargo, más de 100 años después, el misterio sigue rodeando a esta ciudadela, ya que aún se desconoce su función originaria. Lo cierto es que Machu Picchu se comenzó a construir a mediados del siglo XV y en este sentido la ciudad fue erigida, habitada y abandonada en menos de 100 años. Asimismo, esta enigmática localidad ha sido descrita como una residencia de descanso del emperador inca o como un centro político, religioso y administrativo, así como un centro sagrado. No obstante, arqueólogos e historiadores siguen investigando los restos de esta ciudad con el fin de desvelar todos sus enigmas. Precisamente nuestro siguiente invitado realizó un sorprendente hallazgo al descubrir en Machu Picchu una enigmática puerta que, según las investigaciones realizadas, esconde un importante tesoro arqueológico. Pero ¿cómo descubrió esta enigmática puerta y qué se esconde en el interior de la cámara a la cual conduce? ¿Qué resultados ofrecen las investigaciones mediante resonancias electromagnéticas? ¿Por qué las autoridades peruanas se muestran reticentes a mostrar públicamente lo que hay en el interior de dicha cámara? ¿Qué podría aportar desde el punto de vista arqueológico e histórico la abertura de dicha cámara? ¿Qué misterios siguen rodeando a la civilización inca? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a David Crespi, ingeniero francés, residente en Barcelona y descubridor de una puerta desconocida en Machu Picchu, y también nos acompaña esta noche la doctora Àlex Guerra, licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona, máster en Arqueología Prehistórica y escritora. David Crespi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido, David, por estar con nosotros y felicidades. Muchas gracias. Vaya descubrimiento ese. Pues sí, un descubrimiento debido totalmente a la casualidad, a raíz de un viaje turístico que hice en el 2010 a Perú, en el que, pues por lo que me pareció inicialmente muy mala suerte, me tuve que quedar 3 días. Pues tuve todo el tiempo necesario para poder recorrer todas las calles, los pequeños pasajes de la ciudadela de Machu Picchu y finalmente ver algo que tal vez los demás no habían tenido el tiempo de poder ver. Bueno, pues David Crespi, gracias por estar en Luces a la Oscuridad. Buenas noches, bienvenido. Hablaremos de ese descubrimiento tuyo. Déjame que también salude a nuestra doctora experta en historia, en arqueología prehistórica y escritora, la doctora Àlex Guerra. Àlex, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bueno, pues, ¿qué ocurrió en este viaje? ¿Qué llegaste a descubrir? ¿Qué había tras esa puerta? Bueno, en ese primer viaje en abril del 2010, lo primero fue una sensación, una impresión, una observación, no sé cómo llamarlo, sí, de una zona en una pared de un edificio bastante imponente que no parecía tener la misma continuidad que el resto del muro y donde al acercarme pues me pareció bastante evidente que aquella cavidad dentro de este muro estaba tapada por piedras que no parecían estar en muy buen estado y que contrastaban con el resto del muro y con el resto de Machu Picchu, que está en perfecto estado de conservación. Aquella pared se estaba un poco desmoronando y mirando pues observé que parecían ser más bien piedras de relleno después de la primera línea de piedras. Me sorprendió bastante. Miré lo que me pareció en aquel momento una puerta de varios ángulos, de cerca, de lejos. Esta puerta o esta zona está rodeada por piedras que realmente resaltan todavía más el carácter de una puerta y está ubicada en medio de ese edificio. Entonces esta fue mi primera observación totalmente visual, pero tenía la certeza de que aquello pues realmente era una puerta y mi pregunta fue ¿por qué está tapada esta zona? Porque todas las demás zonas de Machu Picchu están abiertas, se puede penetrar en los edificios. Entonces me acerqué al primer guardia que vi de la zona y le pregunté justamente por qué aquella zona estaba cerrada y él se sorprendió y me dijo no, que en aquella zona no había ninguna puerta ni ninguna apertura y que nada se había cerrado. Finalmente convencí que me siguiera y estuvimos durante un tiempo observando aquella zona y le di todas mis impresiones y él también poco a poco se fue convenciendo de que realmente aquello podía ser una puerta. Y ahí más o menos se quedó, digamos, las observaciones de ese primer día. Al día siguiente tuve la oportunidad de volver a repetir un poco mis observaciones con el responsable de Machu Picchu y con uno de sus arqueólogos. Ellos también se quedaron bastante sorprendidos, nunca parecían haberse dado cuenta de esto, ni nadie parecía haberles enseñado aquella
aquella zona y nos despedimos finalmente ese día un poco con el compromiso de mantenernos al corriente. Ellos querían investigar más profundamente, pedirles a arqueólogos de Lima que también vengan a mirar esta zona y nos intercambiamos direcciones de correo electrónico y proseguí mi viaje en Perú, un magnífico país. No obstante, tras pasar unos meses, entiendo yo, y no recibir ningún comunicado de estos arqueólogos oficiales de Machu Picchu, contactas tú con un aventurero y arqueólogo francés también de tu tierra, de tu país, un paisano tuyo, Thierry Jamen, ¿verdad?, que decide ayudarte en la investigación de dicho descubrimiento. ¿Y qué pasa entonces en ese impasse? Es verdad que a mi vuelta intenté contactar con las autoridades peruanas con quien había hablado en el parque, no tuve mucho éxito, lo intenté con las embajadas, consulados, tampoco conseguí encontrar seguramente la persona adecuada para poder explicarles de nuevo mis observaciones. Entonces, de nuevo, casualidad, vi por internet en una página web justamente este explorador, Thierry Jamen, arqueólogo, a quien escribí y él, en cambio, enseguida lo que le contaba le pareció enigmático, interesante, le mandé fotos y le recordaron esas fotos a zonas que él había visto bastante parecidas en la Amazonia peruana. Entonces, después de algunos días y de hablarlo con otros arqueólogos locales, decidió desplazarse a Machu Picchu y volvió convencido de que realmente mis observaciones iniciales eran acertadas y que aquello bien parecía ser la entrada a alguna zona que todavía no se había descubierto de la ciudad de la Inca. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo que a estas alturas algo tan visible, ¿no?, tan notorio, tan palpable, lo tienes ahí a la vista de todo el mundo, la gente no haya caído. O sea, como si aquellas piedras estuvieran puestas ahí caídas del cielo, sin más, ¿no? Entonces Thierry Jamen lo que hizo luego es un poco coger el liderazgo en este proyecto. Empezó a preparar un proyecto para realizar unas exploraciones sin excavaciones de aquella zona. Redactó un proyecto que entregó al Ministerio de la Cultura para obtener los permisos. Y los obtuvo algunos meses más tarde. Esto fue en el 2012, al inicio del 2012, cuando recibió los permisos para poder hacer estas exploraciones, pero sin excavaciones. Entonces se trataba justamente de venir con aparatos que permiten de medir, de ver en las profundidades del subsuelo hasta 20 metros más o menos. Se llaman georradares y tuve la gran suerte, oportunidad de poderme unir a este equipo de exploración liderado por Thierry Jamen, que realizó estas mediciones en el 2012, en abril del 2012. La época de la conquista española, los incas intentaron cerrar rápidamente el acceso para ocultar lo que probablemente era lo más sagrado para ellos, la tumba de su emperador. Además, observó que la entrada se orientaba hacia el este, un criterio más para que Jamen era un claro indicador, ¿no? O sea que con las investigaciones que realizasteis, David, investigaciones in situ, llegasteis en ese momento a la conclusión que detrás de esa puerta se escondía un monumento funerario, tal vez la última morada del emperador inca Pachacútec, ¿no? Sí, totalmente. Porque los aparatos, y utilizamos 5 tipos de aparatos diferentes que fueron utilizados no por el equipo de Thierry Jamen, que no tiene ni los aparatos ni las competencias, pero por empresas externas, por 2 empresas externas diferentes. Y los aparatos pues empezaron a detectar primero presencia de metales no ferrosos, como pueden ser el oro o la plata, y luego otros aparatos empezaron a detectar cavidades. Vimos de manera muy clara en una pantalla la imagen de un pasaje justo detrás de esa puerta, pasaje que lleva a una cámara cuadrangular muy nítida y con toda certeza trabajada por el hombre, por la forma. Luego los aparatos también detectaron una multitud de otros pasajes y cavidades, lo que parece dar a entender que es una zona muy compleja, bastante más compleja de lo que nosotros esperábamos al inicio. Doctor Alex Guerra, ¿quién fue el emperador Pachacútec? ¿Cuál fue su importancia dentro de esta historia de los incas? El emperador Pachacútec, en quechua Pachacuti Inca Chupanqui, que significa el Inca del cambio del rumbo de la tierra, digno de estima, nada menos, fue el emperador inca que convirtió el Curacazo en un imperio, el imperio del Tahuantinsuyo, que luego dividió en 4 suyos, el Antisuyo, el Contisuyo, el Chinchaysuyo y el Collaysuyo. El emperador este tenía un temperamento muy fuerte, una fuerza y una energía que fue lo que hizo posible que este Curacazo se convirtiera en este gran imperio, un imperio que invadió hasta el norte casi tocando
Perú y hasta el sur, adentrándose en Argentina y en Chile. Impusieron la lengua quechua encima de 700 lenguas preexistentes en los territorios conquistados. Caramba. Este era Pachacútec, y en menos de 100 años. Y nada más y nada menos que llegó a formar un imperio de 4.500 kilómetros cuadrados con cientos de miles de personas, que se dice pronto. Sí, exactamente, y además que lo que llama la atención en tan poco tiempo, ¿no? Porque la cultura inca nace en algún momento del siglo XIII, pero como te decía, es a partir del imperio de Pachacútec, a partir de 1438, que él toma el poder, hasta 1471, que muere y toma el poder su hijo, Huayna Cápac, pero es en estos 35 o 40 años que el imperio inca se convierte en lo que hoy conocemos como imperio inca. Entonces, pues sí, era impresionante, ¿no? Su capacidad de liderazgo y de conquista. También dicen las crónicas, ¿no? Que Patallacta, que bueno, luego se demostró que Patallacta es lo que actualmente conocemos como Machu Picchu, era la residencia de invierno del Inca Pachacútec. Entonces, esto es lo que nos hace pensar que a lo mejor la tumba, bueno, no sé si tumba, sino la cavidad donde se guardaba la momia de este emperador, podría haber estado guardada en algún momento de la historia en este lugar de Machu Picchu. Lo que se ha descubierto era una tumba del propio emperador. Hasta que no se abra el vano no podemos saber. Entonces es una de los argumentos que dan importancia al hecho de la abertura, porque en arqueología los aparatos pueden decir hay algo o no hay algo, pero no sabremos exactamente qué es lo que hay si no abrimos. Bueno, ¿y aquí se está esperando entonces? Porque estamos hablando de algo que se ha descubierto en el 2010. Han pasado unos años, al menos por pura curiosidad, ¿no? Para los arqueólogos. No sé por qué no se investiga un poco más, por qué no se traspasan otras puertas. Alex, David. Bueno, antes de continuar, te vamos a contestar esta pregunta, pero también quiero aclarar que hay algunos argumentos para pensar que la momia de Pachacútec es probable que no esté en Machu Picchu. Ahora, yo sí creo que pudo haber estado guardada en algún momento allí, pero hay muchas crónicas del siglo XVI, como por ejemplo la de Juan Díez de Betanzos, que es de 1551, o el padre jesuita José de Acosta, del 1570, pues mencionan el traslado de la momia de Pachacútec de Machu Picchu al Cusco y luego del Cusco al Hospital San Andrés de Lima. Entonces es probable que la momia no esté allí. Ahora, si la momia en algún momento descansó en ese lugar, quizá ese lugar tiene una historia que contarnos. Si se ha hecho una resonancia electromagnética, si se cree que puede haber oro y plata, porque al menos para saber qué tesoros pueden haber ahí, qué podemos encontrar de esos materiales que puedan hablar y darnos más certeza de cómo era aquella cultura inca, ¿cómo que no se ha entrado ya? A ver, sí, esta es una gran pregunta. Y es verdad que a raíz de las investigaciones de Thierry, que demostraron con toda certeza de que en aquella zona había realmente algo importante, Thierry Jamin entregó un informe al Ministerio de la Cultura y este informe fue aprobado por el Ministerio de la Cultura a través de una resolución directoral, lo que hace que este descubrimiento sea un descubrimiento totalmente confirmado por los técnicos del Ministerio de la Cultura peruano. A raíz de esto, Thierry Jamin depositó otro proyecto, un segundo proyecto, pero esta vez de abertura del vano. Y ahí es donde empezaron los problemas. Seguramente hay una parte de las personas del Ministerio de la Cultura o de ámbitos más políticos que piensan que tal vez este descubrimiento debería haber sido realizado por peruanos o en todo caso que debería ser la próxima etapa dirigida por peruanos. Y seguramente esto es una de las explicaciones a este bloqueo que hay actualmente. Está claro que no se puede abrir este vano sin las autorizaciones del Ministerio de Cultura peruano y es ahí donde hoy en día todavía estamos, después de 2 años de haber probado y de tener la confirmación del Ministerio de Cultura del informe de Thierry Jamin. Pero David, ¿qué es crimen? ¿Que haya riesgo de la estabilidad del edificio? ¿Que no vale la pena porque eso no aportaría nada nuevo al conocimiento? ¿Que tendrían que haber sido quizás los arqueólogos peruanos los que deberían de haber descubierto esa puerta, esa cavidad de acceso a lo que se pueda encontrar? No tenemos los argumentos directamente del Ministerio de Cultura, pero hay varios argumentos que han sido dados por arqueólogos peruanos que también viven aquí en Barcelona, en donde, bueno, se han dicho de que sí, de que abrir esta puerta, retirar las puertas de ese vano podría poner en riesgo el edificio entero. Es muy poco probable y de hecho el equipo de Thierry Jamin ha hecho analizar este edificio y la manera en que se ha construido por arquitectos en Perú que han realizado informes en donde claramente indican de que estas
piedras son únicamente piedras de relleno de aquel vano y para nada son piedras que tienen una función de sostén del edificio. Entonces este argumento cae. Luego se ha indicado de que pues al final lo que decían los aparatos no era verdad, de que ahí no había nada, y este argumento también cae al final porque hay muchas empresas que utilizan estos aparatos en geología, empresas mineras, empresas de construcción, y donde estos aparatos que cuestan carísimo de todas maneras son utilizados por profesionales, no mienten, o sea, lo que enseñan es la realidad. Yo creo que habría que recalcar que las autoridades peruanas han validado el informe de las exploraciones llevado a cabo por ti, por ejemplo, y sus colaboradores a través de una resolución directorial de lo que es en sí este descubrimiento con carácter oficial e indiscutible, ¿no? Es importante porque creo que incluso, yo no sé por qué lo has difundido mucho, porque te has movido mucho, porque te has preocupado mucho por algo que está lejos según ellos, entiendo yo, de tu tierra, ¿no? Porque parece ser que solamente los descubrimientos los puede hacer la gente del mismo país, porque si no queda como mal, ¿no? ¿Has llegado a recibir amenazas, incluso de muerte, para que desistáis de esta búsqueda en Machu Picchu? Yo personalmente no, pero Thierry Jamin estuvo protegido durante algunas semanas por la policía, porque él sí recibió amenazas de muerte anónimas en Perú. En el momento en que estalló toda la polémica, en donde se habló mucho en Perú de todo esto en los medios, y fue en ese momento en donde pues sí recibió esas amenazas y tuvo que ser protegido. Entonces es una pena justamente que se mezcle un poco todo, porque pienso que aquí al final se habló mucho más de polémica que del descubrimiento en sí, y claro, lo que es importante es el descubrimiento. No importa quién lo ha hecho ni quién será el que abra aquello, lo importante es qué es lo que esto puede revelar y qué conocimientos nos puede dar sobre esta civilización que, como tú bien decías, sigue guardando una gran parte de misterio. Pienso que aquí todo el público en general tenemos un gran interés en que se abra aquel vano. Porque, doctora Guerra, ¿qué podría aportar desde el punto de vista arqueológico la obertura y excavación en Machu Picchu del vano de acceso a esta misteriosa cámara? Bueno, si es como han dicho hasta ahora, que es un lugar intocado, que también sería uno de los argumentos para no abrirlo últimamente, incluso están llegando, yo he tenido alguna comunicación personal con arqueólogos peruanos que viven aquí en España, y ellos me dicen que últimamente ya tienen que reconocer que los aparatos están dando resultados ciertos, que los aparatos no se equivocan, y entonces ahora ya tienen que cambiar la argumentación y dicen que sí, que puede ser que haya metales no ferrosos en esas cavidades, pero que esto no sería una justificación suficiente para abrir el vano. En eso estamos de acuerdo, no sería una justificación suficiente. Ahora, si eso fue en algún momento, el lugar de descanso de Pachacútec o clan familiar, pienso que estos metales preciosos, que serían de un valor secundario en este caso, porque es lo que menos información histórica nos estaría ofreciendo, pero si realmente fue el lugar de descanso de este gran emperador, es probable que haya mucho material que nos hable de cosas que todavía no conocemos sobre la cultura inca. Es uno de los pocos lugares que no han sido expoliados en estos 100 años que hace que se conoce Machu Picchu, y por lo tanto a mí personalmente, como arqueóloga, como investigadora, me parece bastante extraño, como mínimo, que mis colegas en Perú no tengan al menos la curiosidad por saber qué es lo que puede haber allí dentro. Exactamente, ¿cuáles serían algunos de los misterios que siguen rodeando a la civilización inca y que a lo mejor podrían tener respuesta ahí? Para mí uno de los grandes misterios todavía de la cultura inca es sus orígenes, por ejemplo, ¿no? Porque se sabe que surgieron en algún momento de principios del siglo XIII, pero no se sabe muy bien cómo ni dónde. Estaban en Cusco, en lo que actualmente es el Cusco y que luego en la época de Pachacútec fue la capital del Tahuantinsuyo, y este sería para mí uno de los grandes misterios, porque continuamos hablando del origen de la cultura inca basados en las leyendas, en los mitos, pero no hay suficiente material arqueológico que avale estos comienzos. Luego, para mí también llama bastante la atención que los incas no hayan desarrollado una escritura o una protoescritura. Creo que eran muy avanzados en otros conocimientos, en otras ciencias, en arquitectura, en ingeniería civil. Solo basta ver Machu Picchu, ¿no? Y todos aquellos sistemas de regadío, esa manera de canalizar el agua y de aprovechar todos los recursos de la naturaleza es sorprendente. Y con aquella actividad enorme de expansión que tenían y de comunicación con otras culturas de otros idiomas, a mí me llama bastante la atención que no hayan desarrollado algún tipo de manera de comunicarse. Los quipus tiene que ver más con números, no con palabras. Entonces, ¿y si pudiéramos encontrar algún lugar que nos dé algún indicio de que a lo mejor sí que tenían algún modo de comunicación escrita? Esto sería estupendo y yo no pierdo la esperanza de encontrar ese lugar.
Desde luego. Hay que decir que el imperio incaico floreció en la zona andina del subcontinente entre los siglos XV y XVI como consecuencia del apogeo de su civilización. Abarcó cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico y la selva amazónica. Asimismo, el imperio incaico fue el dominio más extenso que tuvo cualquier estado de la América precolombina. Alex Guerra, en este sentido, y situándonos en ese Perú ancestral en el que se construyeron ciudadelas como Machu Picchu, ¿qué papel desempeñaba la mujer en ese seno de esa civilización inca? Bueno, el papel en la civilización inca no creo que fuera tan preponderante como, por ejemplo, en las culturas Moche, Wari o Lambayeque, que desde el punto de vista arqueológico han arrojado datos que sí que nos dan luz sobre verdaderos matriarcados en esas culturas, sobre todo en la costa norte del Perú, en los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Ancash. En la cultura inca, como en todas las culturas andinas, la mujer de todas maneras, incluso dentro de un patriarcado, tenía no un valor inferior al del hombre, sino muy similar. Y esto condice y está en coherencia con el eterno aspecto de dualidad en todas estas culturas andinas. Tan importante es la mujer como el hombre. La mujer no es inferior, sino que es un apoyo y un complemento. Qué bien. Asimismo, Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería. Sus ruinas se encuentran a 2.438 metros sobre el nivel del mar. Y en este sentido, ¿se sabe qué técnicas utilizaron los incas para construir en un lugar casi inaccesible un santuario como el que estamos hablando? ¿O sigue siendo también un misterio? Todo no es un misterio porque se han encontrado en excavaciones arqueológicas las herramientas con las que probablemente los incas o incluso tal vez alguna cultura anterior a los incas han tallado las rocas, incluso podemos explicar algunas de las técnicas de construcción. Pero lo que a mí me sigue llamando la atención son algunos bloques muy grandes de varias toneladas, cómo pudieron subirlos por aquellas tierras escarpadas desde canteras que eran muy lejanas a ese lugar. Para mí esto sigue siendo el misterio, no técnicas de esculpir o de construcción de los edificios, sino cómo llevaron la materia prima hasta ahí arriba. Claro. ¿Se puede considerar a Machu Picchu como una especie de ciudad perdida o refugio secreto de los incas? Ciudad perdida nunca lo fue, porque para empezar, los lugareños toda la vida la conocieron, siempre supieron de la existencia de Machu Picchu. Yo creo que los únicos despistados fueron los colonizadores españoles, que creo que sabían de su existencia, porque de hecho se menciona en algunas crónicas, pero a mí yo diría que no han llegado, aunque hay investigadores que sostienen que sí que en algún momento llegaron hasta Machu Picchu, pero yo creo que no hubiera permanecido intocada hasta el siglo XIX si los españoles hubieran llegado a Machu Picchu en el siglo XVI. Ahora, no fue Hiram Bingham, desde luego, el descubridor de Machu Picchu, sino su redescubridor, porque en realidad Hiram Bingham llegó en 1911, como tú bien dijiste al principio del programa, pero muchísimo antes, en 1867, ya hubo un empresario alemán llamado Augusto Berns. Él explotaba los materiales de oro y plata que encontraba allí y los vendía a los coleccionistas de Europa y de Estados Unidos. Esto ya te estoy hablando de 1867, o sea, alrededor de unos 40, 30 y pico de años antes de la llegada de Hiram Bingham al lugar. O sea, cuando Hiram Bingham llegó, ya había estado profusamente explotada la ciudad, el santuario de Machu Picchu. Pero luego varios exploradores, incluso antes de Hiram Bingham y después de Augusto Berns, llegaron y hicieron los mapas de Machu Picchu con bastante detalle, como por ejemplo el más famoso es el italiano Antonio Raimondi, pero también un alemán llamado Hermann Göring y muchísimos más. Lo que está claro es que en el siglo XVI el imperio inca fue descubierto por Francisco Pizarro, ¿no? Y desde luego no dejamos un buen sabor de boca porque los descendientes del emperador Pachacútec protagonizaron una durísima resistencia de 40 años nada más y nada menos frente a los españoles hasta 1572. Los españoles actuaron con extrema crueldad en su conquista y fueron los que acabaron destruyendo al imperio inca. Ese tipo de pasajes de la historia, verdaderamente el español fue tan cruel, aparte de buscar oro, ¿qué buscaba más? Aparte de sangre y de muerte. Creo que era esa sed de expansión, ¿no?, propia de la época. Nosotros tenemos que intentar ver las cosas desde el punto de vista de su contexto, ¿no?, de su contexto histórico, de un momento en el que parece que explotar a los demás y expandirse estaba bien visto. Entonces, bueno, yo soy bastante crítica con el mal llamado
llamado descubrimiento de América, pero también nos tenemos que poner en su época. Y dijiste muy bien lo de la resistencia hasta 1572, fue justamente hasta esa fecha, y justamente uno de los 4 incas que se resistieron, que se llamaron los incas de Vilcabamba, fue el bisnieto de Pachacútec, Manco Inca. 40 años resistiéndose fueron años. Desde luego estaban en una posición privilegiada y desde luego los hermanos de Pizarro y toda la gente que lo secundaba, para los incas deberían de ser como especie de dioses, ¿no? Montados en caballos con aquellas corazas que, claro, que ellos ni conocían, algo así como lo que ocurrió con otros imperios, ¿verdad? Sí, yo creo que ese fue uno de los problemas de la derrota del gran imperio inca, y fue confiar en los españoles pensando que eran algo que no eran. De lo que podemos estar seguros es que en esa cueva hay tesoros aún por descubrir que pueden aportar nuevos conocimientos al misterio que aún rodea a la civilización inca. Y en este sentido, y para finalizar, David, ¿tú crees es posible que se sepa con seguridad qué se esconde detrás de esa cámara sepulcral en Machu Picchu, o seguiremos esperando muchos más años? Yo entiendo perfectamente que el gobierno peruano, el Ministerio de Cultura, quieran dirigir ellos estas operaciones. Me parece perfectamente legítimo y deberían de hacerlo, deberían de involucrar a universidades peruanas. Seguramente, desde mi punto de vista, también deberían de poder acoger en ese equipo común a Thierry Jamin y a su equipo, porque les debemos mucho. Gracias a ellos se han demostrado las evidencias de que ahí hay algo realmente por descubrir. Entonces hago un llamamiento a las buenas voluntades, a los profesionales de Perú, para que realmente se pueda hacer esta apertura lo antes posible dentro de todas las condiciones y garantías arqueológicas y científicas. Pues ese también es nuestro deseo, al cual nos sumamos también todo el equipo de este programa. David Crespi, ojalá eso ocurra y tengamos esas buenas noticias dentro de poco dadas por vosotros mismos en este programa. Muchas gracias, Pedro. Pues David Crespi, ingeniero francés residente en Barcelona, descubridor de una puerta de Machu Picchu, que nos habla de ese sepulcro de Pachacútec, que posiblemente es emperador, y sus tesoros ahí escondidos. Una puerta que estaba a la vista de todos y que nadie se percató en ningún momento, y eso que estamos hablando de años de historia. David, gracias de verdad y hasta cuando tú quieras. Alex Guerra, doctora. Alex Guerra Terra, licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona, máster en Arqueología Prehistórica y escritora. Alex, doctora Guerra, mil gracias también a ti. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Un placer tenerte nuevamente en esta tu casa. Gracias. Buenas noches.